Presidente Piñera materializó un acotado cambio de gabinete. Salieron los ministros de Educación, que protagonizó una serie de polémicas, y la titular de las Culturas. Dos adolescentes murieron atropelladas por el Metrotren mientras caminaban por la vía férrea en Rancagua. Horas antes, otro accidente cobró 3 vidas en San Javier. Impacto en Brasil por brutal caso de femicidio que además quedó registrado en imágenes. Un hombre de 32 años le dio una mortal golpiza a su mujer. Un gusto como siempre, bienvenidos a Medianoche. 2 escolares murieron en esta noche tras ser atropelladas por un tren en la ciudad de Rancagua. Joaquín Aravena nos cuenta detalles. Hola, buenas noches Felipe. Así es, una verdadera tragedia la que tuvo lugar en horas de esta tarde-noche ahí en la ciudad de Rancagua, en la región de O'Higgins, que involucra lamentablemente a 2 menores de edad, 2 estudiantes del colegio premilitar Lautaro, ahí del sector de Gultro, ahí de la ciudad de Rancagua. Hablamos de estudiantes de 15 y 16 años que por razones que están siendo investigadas fueron arrolladas ahí en el cruce de Alameda con calle Viña del Mar por el Metrotren que circulaba desde Santiago hacia Rancagua. Es una situación que es muy engorrosa todavía poder explicar para las autoridades, ya que no hay un cruce propiamente tal en ese sector, sino que es un puente ferroviario el que está ubicado en ese sector. Por lo tanto, no se entiende bien si estas 2 estudiantes iban cruzando de alguna forma la línea férrea o bien iban caminando por esta. Es una materia de investigación que está, por supuesto, analizando el Ministerio Público, ahí la Fiscalía de Rancagua en conjunto con la CIAT de Carabineros, que también se tuvo que hacer presente en ese lugar. La verdad es que fue tal el impacto del tren sobre estas 2 escolares, estas 2 estudiantes de la escuela Lautaro premilitar, que resultaron incluso eyectadas de alguna forma tras ser atropelladas y cayeron hacia la calle Viña del Mar en el piso, en el pavimento, donde fueron finalmente, donde los testigos pudieron ver esta macabra imagen, puesto que ellas se murieron prácticamente de forma instantánea. Ya no se podía hacer nada por ellas, lamentablemente. Tenemos declaraciones de algunos de los testigos de una materia que está siendo investigada también por el Ministerio Público. Pasamos a escuchar a continuación también a Carabineros. A la altura del kilómetro 81, en el paso superior a Alameda de la misma ciudad, por causas que se están investigando, atropella a 2 personas femeninas, personas jóvenes, las cuales lamentablemente fallecieron en el lugar en forma instantánea. No podemos establecer de manera muy concreta y certera hoy la causa basal, pero todo indicaría evidentemente que esto podría tratarse posiblemente de alguna paso, o sea, que las menores estaban cruzando por un paso no habilitado o donde no se encontraban las condiciones de tránsito que pudieran precisamente facultarlas para encontrarse en ese lugar. Veníamos del trabajo hacia acá cuando los 3 menores iban por arriba y hasta el momento nos dimos cuenta que el tren solamente arrojó un cuerpo, pero no sabemos cómo llegó el cuerpo hacia a esos metros. Y eran unos gritos como desesperantes. Y ya cuando nos acercamos ya era tarde, porque el tren las chocó acá y el tren fue a parar allá a la Unión Comunal. Y la verdad que lamentablemente las tragedias durante este día jueves no terminaron ahí. Nos vamos ahora a la región del Maule. Un par de horas antes, ahí en la localidad de San Javier, en la ruta que justamente une la localidad de San Javier con Cauquenes, un accidente carretero terminó con la vida de 2 mujeres adultas y una guagua de menos de 1 año. Esto básicamente tuvo lugar en ese sector que yo les relataba, entre el choque frontal de un automóvil donde se trasladaban las víctimas con una camioneta que venía, por supuesto, en sentido contrario. Se está investigando por qué el vehículo particular de alguna forma traspasó el eje central de la calzada y provocó este accidente fatal. Recordemos que aquí resultaron personas eyectadas, una lactante, como decíamos, de menos de 1 año, su tía y su abuela, y una 4ª mujer que también iba a bordo de este vehículo. También resultó herida gravemente, tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Regional de la ciudad de Talca. Una situación, por supuesto, que encendió las alarmas ahí en el sector de la comuna de San Javier y, por supuesto, se está investigando, aunque se manejan algunas hipótesis que pasamos a escuchar a continuación en voz del fiscal y también de Carabineros que están investigando esta situación.
por causa que se investiga, pierde el control, ¿verdad? Traspasando el eje de la calzada, impactando con la camioneta que se dirigía en dirección hacia el sur. Producto de este accidente resultaron lamentablemente fallecidos 2 ocupantes del automóvil, sumado a ellos el menor de edad, ¿verdad? El cual salió eyectado desde el interior del vehículo. Una de las primeras hipótesis que cobra mayor fuerza por la declaración de algunos testigos es que el vehículo menor, intentando esquivar a un perro que de todas formas impacta, habría salido de su pista de circulación, ingresando a la pista de circulación de la camioneta de mayor capacidad y tamaño. Bien, y cambiamos de tema, siempre en regiones, nos vamos ahora un poco más al sur, región del Biobío, y un hecho que ocurrió también horas de esta noche, una verdadera batalla campal, en la que terminó un partido de básquetbol ahí en el gimnasio municipal de la ciudad de Concepción, mientras se disputaba un encuentro por la 6ª fecha de la Copa Concepción entre el Club Deportes Fernández Vial Básquet y Deportes Concepción. Por razones también que están siendo indagadas en un momento, alrededor de 30 hinchas de ambas escuadras se comenzaron a enfrentar. Se comenzó a apedrear desde el exterior el gimnasio municipal de Concepción, pero también en un momento llegaron sujetos portando palos, elementos contundentes. La verdad que aquí hubo personas heridas, incluso carabineros que estaban en servicio justamente para este encuentro. Debió intervenir, pero básicamente se vio sobrepasado con las imágenes que estamos viendo en este momento en pantalla. La verdad es que el número de hinchas y los enfervorizados que estaban, la verdad fue muy difícil contener. Incluso uno de los funcionarios policiales tuvo que utilizar su armamento de fuego, de servicio, tuvo que disparar en 4 oportunidades hacia el suelo para intentar disuadir de alguna forma a la masa que está muy alterada, como podíamos ver en esas imágenes. Por supuesto, aquí hay una condena total por parte de los clubes en cuestión. Fernández Vial Básquet, Deportes Concepción han emitido algunos comunicados también a través de las redes sociales, pero también aquí hay una situación de seguridad que tiene que ser analizada, si va a haber sanción para estos clubes, para estos equipos y también para el recinto, ahí el gimnasio municipal de la ciudad de Concepción, un hecho que aún está siendo investigado, que se encuentra en desarrollo y del cual todavía hay que recoger algunas impresiones, así que nos vamos a quedar atentos a eso, Felipe, porque ya en el día de mañana seguramente tendremos algunos pormenores de lo que ocurrió esta noche ahí en la ciudad de Concepción. Sí, pues súper lamentable, se suele ver en el fútbol, pero no así en el básquetbol, que es un deporte bastante más de familia. Bien, Joaquín, muchas gracias. Ya pues, buenas noches. A 151 días de iniciado su segundo gobierno, el presidente Sebastián Piñera dio un golpe de timón y realizó su primer cambio de gabinete. Salieron el ministro de Educación, Gerardo Varela, quien protagonizó una serie de polémicas, y la titular de las Culturas. Como todos esperaban, la salida más anunciada del hasta ahora secretario de Estado más polémico de la administración Piñera, Gerardo Varela, hasta hoy ministro de Educación, el de los hijos campeones, el llamado promotor de bingos para reparar infraestructura en los colegios, frases e ideas que siempre provocaron cuestionamientos y bastantes malos ratos para el gobierno. Si el presidente decidía solicitar renuncias, en esa lista para muchos no podía faltar Varela. Efectivamente hubo errores comunicacionales, pero lo importante es que queda un ministerio con un tremendo equipo al cual yo le agradezco toda la ayuda, queda un desafío de calidad, quedan proyectos de ley presentados, hay otros que están en preparación. Ojalá privilegien las buenas noticias que vienen de educación, los desafíos que hay. Así que muchas gracias. Varela fue reemplazado por Marcela Cubillos, quien dejó el Ministerio de Medio Ambiente para convertirse en la ministra de Educación, la cartera más compleja, un tema que no le es ajeno. Cubillos, en su pasado parlamentario, siempre participó en la Comisión de Educación. Me corresponde hoy día seguir adelante el trabajo que él ya inició. Y el trabajo de un gobierno y sacar adelante un gobierno es un trabajo de equipos. Y en los equipos se actúa con total lealtad, mientras estamos los equipos y también cuando lo hemos dejado. Y conozco el trabajo de Gerardo y desde ahí parto, desde el trabajo que él inició. Sí, juro. La felicito. En reemplazo de Marcela Cubillos en Medio Ambiente, asumió otra conocida del presidente, Carolina Schmidt, ministra de la Mujer y de Educación en el primer gobierno piñerista. En este segundo mandato, se hace cargo de la tercera cartera que encabeza en su vida.
En el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio asumió el exministro converso Mauricio Rojas, estrecho asesor del mandatario. Era él quien escribía los discursos presidenciales. Reemplaza a Alejandra Pérez, la ahora exministra cuestionada por su gestión por varios miembros de Chile Vamos. Definitivamente Pérez no brilló en su secretaría y hoy debió decir adiós. Sí, en algún momento sentí así porque fue un momento específico en el cual pude haber tenido alguna dificultad y me sentía un poco obstruida, pero en el fondo los partidos políticos hacen un gobierno, hacen su papel y está bien. El mandatario dio el golpe de timón. Lo hace cuando varias encuestas han revelado un fuerte aumento en la desaprobación del gabinete y una caída en la aprobación del gobierno. Sin caer en ninguna autocomplacencia, ni mucho menos dormirnos en los laureles. Es bueno tener un sentido de urgencia y de exigencia para apreciar el exigente camino que aún nos queda por recorrer. Pero también es bueno tener un sentido de realismo y de objetividad para apreciar lo mucho que todos los chilenos juntos hemos avanzado. Pese a que también han sido protagonistas de diversas polémicas, en sus cargos se mantienen Emilio Santelices, titular de Salud, y José Ramón Valente, ministro de Economía. El segundo cambio más rápido tras el retorno a la democracia, realizado a menos de 5 meses del juramento en el Congreso Nacional. Como una situación grave fue calificada la denuncia hecha por el equipo oncológico del Hospital San Borja Arriarán. Los doctores admitieron entregar una deficiente atención, no respetar protocolos y alterar los ciclos de las quimioterapias. El ministerio anunció una investigación. Anoche en Reportajes 24 le informamos la grave situación denunciada en el Hospital San Borja Arriarán. No estamos dando una buena atención oncológica, oportuna, eficaz y dentro de los estándares requeridos por el MinSal. El propio equipo oncológico del hospital, a través de una carta, reconocía una serie de irregularidades que perjudicaban a sus pacientes, entre ellas la alteración de los ciclos de quimioterapia. Nos hemos preguntado cómo será la respuesta de nuestro hospital cuando comiencen a llegar demandas y o reclamos a raíz de la tardanza de las terapias. Los pacientes ya se han dado cuenta. Las reacciones no tardaron en llegar. El Ministerio de Salud anunció que la prioridad es averiguar si hay pacientes afectados por estas irregularidades. Estamos enfrentados a una denuncia grave y es por ello que nosotros hemos sido claros y categóricos de avanzar y pedir una investigación más profunda y tomar las medidas correspondientes en mérito a la misma. Sin duda que esto, de ser debidamente acreditado, tiene que resolverse y se tendrán que establecer los responsables. El director del hospital insistió que se han cumplido los protocolos y que no hay alteración de los ciclos de quimioterapia. Calificó la carta de los funcionarios como simples aprehensiones. La carta son aprehensiones que podrían tener ellos, pero resulta que no hay evidencias que lo certifiquen y por eso vamos a iniciar los sumarios correspondientes, las auditorías correspondientes. El Colegio Médico celebró que hayan sido los propios médicos quienes hayan reconocido las fallas que tienen como origen en la sobredemanda de las prestaciones oncológicas. Nos llama poderosamente la atención de forma positiva que este grupo de oncólogos, este grupo de colegas se puso de parte de los pacientes y en realidad nosotros creemos que así debería ser siempre. O sea, cualquier médico que, según su opinión, existe una ineficiencia, esto tiene que hacerlo presente a su jefatura directa y este grupo de oncólogos, digamos, lo hizo. El hecho fue denunciado por una carta del Servicio de Oncología, misiva que tiene importantes y claras implicaciones legales. Están reconociendo una responsabilidad absoluta y clara respecto de cualquier resultado o mal que se provoque a un paciente. Porque aquí hay responsabilidades que están en dos niveles. Están las responsabilidades personales de quienes intervienen en la atención de un paciente en concreto, que es normalmente la responsabilidad que tiene el médico, y después tenemos las responsabilidades institucionales, que es lo que se suele denominar, ¿cierto?, la responsabilidad por falta de servicio. El ministro Santelices, la subsecretaria de Redes Asistenciales y el director del Hospital San Borja asistieron a la sesión de la Comisión de Salud del Senado para dar detalles de esta grave situación. Casi 4,5 millones de personas son morosas y tienen al menos un compromiso atrasado. Un dato que preocupa además por el aumento de adultos mayores vulnerables que ingresan en esta lista. No hay dos opiniones. Es por necesidad. Es por necesidad.
Toda la gente, todos lo están haciendo por necesidad. Porque no les alcanza, los adultos mayores en Chile están endeudados y lo más preocupante, no pueden pagar. Y aunque son miles en esa situación, los que reciben las pensiones más bajas son los más complicados. Uno tiene que a veces endeudarse con una tarjeta para poder comprar los remedios y sacarlo a plazo, sacarlo a 3 meses, a 2 meses para poder tener. Yo el otro día me fui a comprar un remedio, costó 24.000 pesos. Más de 46.000 adultos mayores que reciben un poco más de 100.000 pesos como pensión básica solidaria están morosos, tienen deudas impagas y deben en promedio casi 700.000 pesos cada uno. A veces quiero pagar esa tarjeta para ya no endeudarme más y no seguir más, porque igual una cuota con otra cuota con otra cuota, y a veces es un mes que a veces hay y otro mes no hay. Se comprometen incluso con créditos que son mucho más caros que los que se comprometen las personas que pertenecen a la fuerza de trabajo, y esto hace que se sostengan en las moras y sigan probablemente cayendo en algún proceso, en este círculo, ¿ya?, que podría ser difícil salir. Radiografía al endeudamiento de los chilenos, que reveló que en total son casi 4,5 millones los que tienen deudas vencidas, cifra récord, y que deben más de 1.600.000 pesos, un 9,3% más que el último informe. La calidad del empleo estaría detrás del aumento. Fueron aumentando los cuentapropios y los asalariados disminuyendo un poco más. Y eso obviamente genera un cambio en la conducta de las personas, en la capacidad de pago, en la capacidad de cumplir con su compromiso de deuda. Para otros, algo mucho más sencillo de explicar. Si yo gano 200, no puedo gastar 500. Pues. Y hoy día usted ve la gente tira tremendas pintas, tremendos autos, pero ahí están. Pues. Les pegan un topón al lado y quedan endeudados hasta el cogote. Pues. Por eso la recomendación es simple y no tiene costo. Haga un presupuesto. Tenemos que saber si estamos viviendo en rojo o en azul. Tomémonos 10 minutos y empecemos a anotar cuáles son nuestros ingresos y cuáles son todos nuestros gastos. Eso es lo primero. Según eso, nos vamos a dar cuenta que vamos a poder tomar decisiones en base a información. Chilenos más endeudados y morosos, un dato que preocupa y que llama a encender las alertas. Robar mochilas, carteras y billeteras a clientes de cafés o pubs es un delito recurrente, pero una banda que operaba en Providencia no contaba con que un detective frustrara el último de sus lanzazos. Son tan hábiles que a los afectados les cuesta varios minutos darse cuenta que su mochila o cartera fueron robadas. La técnica la patentaron como la del torero, esa que aprovecha el descuido de los comensales. Justamente así actuaba esta banda en Providencia. Ingresaban 3 sujetos, 2 de ellos tomaban contacto con la anfitriona, mientras el tercero ingresaba por atrás de ellos, previamente visualizaban una víctima y sustraían mochilas, las cuales los clientes las dejan preferentemente a su espalda en la silla. En el segundo robo de la noche, las víctimas fueron un grupo de amigos en la esquina de un bar. La diferencia es que ellos se dieron cuenta y salieron en persecución del ladrón. También se les unió el subinspector Carlos Tello del Laboratorio de Criminalística. Se suben a un vehículo tipo Suburban y al darle alcance, su conductor le muestra un arma de fuego, por lo cual el colega retrocede y logra realizarle 2 disparos hacia uno de los neumáticos del vehículo, el cual pierde el control. Un segundo PDI, el subcomisario Israel Muñoz, también se vio involucrado cuando pasaba en auto por el lugar. Él fue clave en la captura de Maximiliano Aguilar Leiva y Christopher Fuentes González, asaltantes que conformaban una banda que ya tiene de caseros a los comerciantes del barrio Los Leones. Al atardecer ya esto se vuelve un centro de delincuentes. Son mafias organizadas que vienen de fuera. Al descuido le das el lugar para que ellos puedan actuar. Y si de robos y bandas hablamos, los más violentos, esos ocurridos en San Miguel, en una pizzería en que los trabajadores fueron intimidados cuando ya se aprestaban a cerrar el local, ladrones que además participaron en un portonazo en las cercanías. O este otro en Chicureo, donde el blanco fue un negocio de bicicletas de alto valor, un robo masivo y tan estudiado que los ladrones usaron 13 vehículos para llevarse la mercadería de la tienda. Bandas operando en la capital, estas 2 últimas sin detenidos. Internacional. En Brasil, un hombre asesinó a su esposa a golpes y todo fue grabado por las cámaras de seguridad de su edificio.
Un femicidio que tiene conmocionado a ese país, que en 2017 rompió un nuevo récord de asesinatos. El registro de la muerte de una mujer tras recibir golpes y patadas de quien fue su esposo por 5 años tiene conmocionado a Brasil. Las cámaras de seguridad del edificio donde vivían en el estado de Paraná captaron el momento en que Luis Felipe Mamalier, de 32 años, agredió a Tatiana Spitzer, de 29, por cerca de 20 minutos durante la noche del 22 de julio hasta matarla. El asesino regresó al ascensor con la camisa ensangrentada y limpió los restos de sangre. Intentó escapar en auto, pero la policía lo detuvo y ahora está encarcelado. Brasil ocupa el 7º puesto en el mundo por cantidad de femicidios, con 4,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres. Además, en 2017 registró un récord histórico con 175 homicidios por día, o lo equivalente a 7,2 asesinatos por hora, un aumento de casi 3% respecto al año anterior. Unas 1.600 personas fueron evacuadas de emergencia en 3 regiones al sur de Francia por repentinas inundaciones a causa de las intensas lluvias en las últimas 48 horas. El temporal provocó destrozos en 3 campamentos de verano, por lo que entre los evacuados hay 119 niños de diferentes nacionalidades que tuvieron que ser rescatados en helicópteros. Además, al menos 10 personas fueron hospitalizadas por lesiones o hipotermia y se reportó la desaparición de un hombre de nacionalidad alemana de 70 años. Un diputado del oficialismo en Bolivia agredió a policías y se desnudó en pleno aeropuerto después de que los encargados le impidieran abordar un avión por su evidente estado de ebriedad. El legislador Domingo Soto, miembro del partido del gobierno Movimiento al Socialismo, pretendía volar hacia La Paz, donde ejerce sus funciones, después de participar en el homenaje anual a las Fuerzas Armadas en Cochabamba. El político fue trasladado a un centro de detención donde lo sancionaron con 8 horas de arresto. Domingo Soto además deberá comparecer ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Estados Unidos creará un ejército espacial dedicado a proteger la seguridad en lo que han denominado como el nuevo campo de batalla. El vicepresidente de ese país, Mike Pence, dio el anuncio y explicó que había llegado el momento de establecer una 6ª rama en la Fuerza Militar norteamericana, que al ser aprobada por el Congreso contará con una inversión de $8.000 millones. Con un manifiesto que explica las normas del procedimiento, Pence presentó los pasos exactos a seguir para que la Fuerza Espacial estadounidense esté operativa desde el año 2020 y pueda, según sus palabras, buscar la paz en el espacio tanto como lo hace en la Tierra. A días de que declare en calidad de imputado por supuesto encubrimiento de abusos sexuales, el cardenal Ricardo Ezzati fue internado en la clínica de la Universidad Católica. Según el arzobispado de Santiago, Ezzati se habría sometido a una operación en Roma durante el mes de marzo, en la que se le instaló un marcapaso, por lo que la hospitalización tendría carácter rutinario. El cardenal deberá permanecer hospitalizado por las siguientes 48 horas para practicarle una serie de exámenes de laboratorio y observaciones clínicas. Ezzati declarará el próximo 21 de agosto ante el Ministerio Público como imputado por el delito de encubrimiento en el marco de las investigaciones por abusos al interior de la Iglesia Católica. Luego de un extenso allanamiento, la Fiscalía de Rancagua confirmó que se incautaron expedientes canónicos desde el Obispado Castrense. La investigación es por el eventual encubrimiento de delitos de connotación sexual dentro de la Iglesia. La diligencia de las oficinas del Obispado Militar se concentró en expedientes canónicos, carpetas y elementos informáticos que pudieran tener antecedentes de denuncias realizadas en el Obispado Castrense y que no estén en conocimiento de la justicia ordinaria. La Fiscalía confirmó que este se realizó ante una eventual omisión de denuncias en la calidad de funcionarios públicos que tienen quienes trabajan en el Obispado Castrense. Estamos primero haciendo el inventario de las especies que se encuentran en el interior, qué carpetas nos estamos encontrando, y luego ahí vamos a poder ir haciendo las determinaciones temporales para ver si los elementos que se recogen son de la época en la cual el obispo castrense era el actual, era Juan Barros, era Pablo Lizama o era Gonzalo Duarte, y así para atrás. Un grupo de taxistas y colectiveros realizó una manifestación en la comuna de La Florida, obstaculizando el tránsito durante al menos una hora.
Los conductores bloquearon la calzada en protesta por la llamada ley Uber, que pretende regular el transporte de pasajeros mediante aplicaciones tecnológicas. Carabineros detuvo a 5 trabajadores. Pasadas las 8 de la mañana, los colectiveros pusieron en marcha sus vehículos para terminar con la manifestación, aunque la congestión vial se mantuvo. He visto una economía debilucha, afirmó Michelle Bachelet, criticando al actual gobierno. El presidente Piñera le respondió que la economía chilena ha crecido estos meses en promedio 3 veces más que durante el periodo anterior. Hace entrega de la piocha de O'Higgins. Justo en la previa del primer cambio de gabinete, se desató también el primer choque frontal entre el gobierno de Sebastián Piñera y la expresidenta Michelle Bachelet. A solo 5 meses del traspaso de mando y cuando en Naciones Unidas alistan el regreso de la exmandataria, esta vez como alta comisionada para los derechos humanos. Quiero felicitar a la expresidenta Bachelet por su designación, que espero que sea confirmada. Pero tras los buenos deseos, el propio presidente Piñera cambió de tono en cosa de segundos. Quiero discrepar respetuosamente con la expresidenta Bachelet. Esto porque en entrevista con The Clinic, la primera tras dejar la moneda, Bachelet criticó a la actual administración, partiendo por el manejo económico. A la distancia he visto mucho anuncio, pero no los resultados prometidos. He visto una economía debilucha, que ha aumentado el desempleo. Ella habla de una economía debilucha. Déjeme responderle con toda la fuerza y la elocuencia de la verdad. En los primeros 4 meses de nuestro gobierno, la economía chilena ha crecido en promedio al 5,2%. Eso es 3 veces más que el crecimiento promedio durante el gobierno anterior. Una economía debilucha, el crudo análisis de Bachelet, que desató incluso la respuesta del jefe de las finanzas. Si esta economía que la expresidenta califica como debilucha, ¿cómo deberíamos calificar los 4 años anteriores en que el crecimiento promedio fue de 1,7%? El gobierno hace trampa con las cifras, porque lo que estamos viviendo es un ciclo económico al alza versus un ciclo económico a la baja que vivió el periodo de la presidenta Michelle Bachelet. Quedémonos también con lo que dijeron ayer importantes economistas de la derecha, los propios empresarios, que le han tirado la oreja al gobierno porque las cosas no van como corresponde. Bachelet señaló además que su sector cree en el rol del Estado y no en bingos para solucionar los problemas en educación, tal como lo propuso alguna vez el hasta hoy ministro Gerardo Varela. Yo creo que en el mejoramiento de la calidad, la verdad que no sobra nada y ojalá tengamos más Estado y más bingo. Tenemos que tener más actividad de las comunidades en favor de sus proyectos escolares. Declaraciones de Bachelet justo también cuando en Naciones Unidas la embajadora norteamericana ante el organismo la emplazó a denunciar los fracasos en materia de derechos humanos en países como Venezuela y Cuba. A esta hora tenemos una temperatura de 8,6 grados. Hoy viernes Santiago estará nublado con una máxima de 25 grados. Arica igual estará nublado pero con una máxima de 17 grados. Ha sido un gusto como siempre, que estén muy bien.